Estaba desesperada en medio de la calle abrazando a su hijo. Acababa de perder su trabajo por llevarlo consigo. Hasta que un hombre en traje se acercó y le dijo algo que cambiaría sus vidas para siempre. Lucía Morales caminaba apresuradamente por los pasillos oscuros del edificio corporativo más imponente de la ciudad, sosteniendo firmemente la mano de su hijo Mateo de 6 años, mientras cargaba en el otro brazo una pesada bolsa repleta de productos de limpieza. Eran las 5:30 de la mañana, y el edificio estaba sumido en un silencio casi fantasmal, exactamente como ella necesitaba para ejecutar su plan sin ser descubierta. Llevaba exactamente 3 meses trayendo a Mateo al trabajo en completo secreto, escondiéndolo en el cuarto de suministros del piso 15, mientras ella limpiaba cada oficina de la empresa tecnológica más poderosa del país. No tenía ninguna otra alternativa. La guardería donde dejaba a Mateo había cerrado por problemas financieros, y su salario como empleada de limpieza nocturna apenas le alcanzaba para el alquiler de su pequeño apartamento y la comida básica. No podía pagar una niñera, y su hermana Carmen trabajaba turnos nocturnos de 12 horas en el hospital público. Lucía había perdido a sus padres en un accidente automovilístico cuando Mateo tenía 2 años, y desde entonces luchaba completamente sola para mantener a flote a su pequeño. «Mami, tengo hambre», susurró Mateo con su vocecita suave, tirando de la falda azul que Lucía usaba como uniforme. «Shh, mi amor, habla bajito. Somos espías en una misión secreta, ¿recuerdas?», le respondió con una sonrisa forzada, tratando de hacer que la situación pareciera un juego emocionante para que no sintiera la angustia que ella cargaba. Llegaron al cuarto de suministros del piso 15. Era tremendamente pequeño, abarrotado de escobas, traperos y productos químicos, pero Lucía había creado un rincón acogedor para su hijo. Una alfombra colorida que encontró en la basura, libros usados para colorear de una tienda de segunda mano, y siempre llevaba galletas y jugo para que no pasara hambre. «Aquí tienes, mi cielo», le dijo, sacando galletas de vainilla y un cartón de jugo de manzana. «Come despacio y en silencio. Mami limpia las oficinas y regresa en 2 horas exactas». Mateo asintió con sus grandes ojos verdes llenos de comprensión. Era increíblemente maduro para su edad. Había aprendido a adaptarse sin quejarse. Tenía el cabello castaño rizado como su madre y una expresión que parecía entender más de lo que debería un niño de 6 años. Lucía le dio un beso en la frente y cerró la puerta con cuidado. Sabía que estaba arriesgando todo. Si la descubrían, perdería su trabajo y probablemente la reportarían a servicios sociales. Pero había calculado todos los riesgos y no tenía alternativa. Comenzó su rutina en el piso 15, donde estaban las oficinas de los ejecutivos más importantes. Cada oficina era más grande que su apartamento completo, decoradas con muebles de cuero italiano, escritorios de madera maciza, ventanales enormes con vistas panorámicas y obras de arte que valían fortunas. Limpiaba cada superficie meticulosamente, vaciaba papeleras, aspiraba alfombras persas auténticas, manteniendo siempre los más altos estándares. Mientras trabajaba, observaba las fotografías familiares en marcos de plata, vacaciones exóticas, celebraciones en mansiones, niños sonrientes en escuelas privadas, diplomas de universidades prestigiosas colgados orgullosamente, objetos personales que costaban más que su salario de varios meses. No sentía envidia, pero sí una profunda tristeza al pensar en la diferencia abismal entre esas vidas y la suya. Después de 1:30, regresó al cuarto para revisar a Mateo. Lo encontró dormido sobre la alfombra, abrazando su osito de peluche desgastado. Su corazón se contrajo al verlo durmiendo en esas condiciones. Mateo se merecía muchísimo más. Una cama cómoda, un cuarto propio, juguetes nuevos, una escuela privada donde desarrollar su potencial. Era un niño extraordinariamente brillante. Sus maestros comentaban constantemente lo excepcional que era, lo rápido que aprendía, lo bien que se comportaba. Tenía curiosidad insaciable, hacía preguntas profundas, mostraba empatía que conmovía a todos. Pero su situación económica limitaba severamente las oportunidades. No podía costear clases extracurriculares, libros nuevos, materiales de calidad, ni soñar con ahorrar para universidad. Continuó limpiando piso por piso. 14, 13, 12. Cada nivel tenía departamentos especializados, recursos humanos,
marketing con espacios coloridos, finanzas con gráficos económicos, ventas con premios y reconocimientos. Había desarrollado la habilidad de identificar personalidades solo observando cómo decoraban sus espacios. Eran las 8:10 cuando todo salió mal. Limpiaba la oficina del director financiero cuando escuchó voces masculinas resonando por los pasillos. Era temprano para empleados regulares, pero había una reunión ejecutiva de emergencia. Sintió pánico puro. Si alguien necesitaba el cuarto de suministros y encontraba a Mateo, todo terminaría. Intentó terminar rápidamente y subir al piso 15, pero las voces se acercaban. Se escondió en el baño hasta que pasaran, pero al salir, vio 5 hombres en trajes caros caminando hacia los elevadores. No podía llegar al cuarto sin ser vista. Su corazón latía violentamente. Subió las escaleras corriendo, saltando escalones, rezando llegar antes que los ejecutivos. Cuando llegó al piso 15 sin aliento, vio algo que la congeló completamente. La puerta del cuarto estaba abierta. 2 hombres elegantes en trajes caros estaban parados frente a ella. Uno tenía la mano de Mateo, y su hijo la miraba con ojos llenos de miedo. ¿Es este su hijo, señora?, preguntó el hombre mayor, de cabello gris y expresión severa. Lucía no podía hablar. Solo asintió mientras su mundo se desplomaba. Soy Eduardo Vázquez, director de Recursos Humanos. Él es Alejandro Mendoza, accionista principal, dijo señalando al otro ejecutivo. Lucía miró al segundo hombre. Era más joven, 40 años aproximadamente, cabello negro, ojos oscuros penetrantes. Llevaba un traje azul marino impecable, corbata de seda, zapatos italianos. Era guapo de manera intimidante, pero no parecía enojado como esperaba. Señora Morales, continuó Eduardo inflexiblemente, traer un menor sin autorización es violación grave de protocolos de seguridad. Debemos terminar su contrato inmediatamente. Las palabras la golpearon como martillazos. Había sabido que esto podía pasar, pero escucharlo la dejó sin aire. Por favor, se lo suplico, susurró con voz quebrada. No tengo a nadie más que pueda cuidarlo. Su guardería cerró y necesito este trabajo para sobrevivir. Las reglas son reglas. Esto es una empresa, no una guardería. Tiene 15 minutos para marcharse. Sintió lágrimas formándose, pero luchó por mantener compostura frente a Mateo. No quería que sintiera culpa. Fue entonces cuando Alejandro Mendoza habló por primera vez, con voz profunda y calmada. Eduardo, ¿podríamos hablar en privado? Su tono tenía autoridad natural que hizo que Eduardo retrocediera. Era obvio que había jerarquía clara, y Alejandro estaba muy por encima del director. Por supuesto, señor Mendoza, respondió Eduardo, claramente incómodo. Los 2 hombres se alejaron varios metros y comenzaron conversando en voz baja. Lucía no escuchaba las palabras, pero veía que Alejandro gesticulaba con pasión, como argumentando algo importante. Eduardo negaba con la cabeza, pero Alejandro insistía. Mateo se acercó tímidamente y tomó su mano. «Mami, ¿hice algo malo?», preguntó con voz pequeña. «No, mi amor, tú no hiciste nada malo. Mami cometió un error, pero tú eres perfecto», respondió apretando su mano, tratando de sonreír. Durante la conversación, notó que Alejandro miraba constantemente hacia Mateo. Había algo en sus ojos que no podía descifrar. No era lástima ni molestia. Era algo más profundo, más personal. La discusión se intensificó. Eduardo se veía cada vez más frustrado, pero Alejandro mantenía su posición firmemente. Finalmente, Eduardo levantó las manos en señal de rendición y asintió de mala gana. Regresaron después de 10 minutos que se sintieron eternos. Eduardo se veía claramente molesto, pero Alejandro tenía expresión determinada. «Señora Morales», dijo Alejandro con voz calmada pero firme, «me gustaría hacerle una propuesta diferente». Lucía lo miró con confusión y esperanza desesperada. No entendía por qué un accionista se interesaría en su situación, pero se aferraría a cualquier posibilidad. «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó con voz temblorosa. Alejandro miró a Mateo, quien se escondía detrás de las piernas de su madre, y algo en su expresión se suavizó completamente. Una que podría cambiar la vida de ambos para siempre. Lucía miró a Alejandro con una mezcla explosiva de confusión absoluta, esperanza desesperada y temor paralizante. Sus ojos oscuros la observaban con una intensidad
que la hacía sentir completamente expuesta, como si pudiera ver directamente a través de todas las capas de dolor, lucha y determinación que había construido alrededor de su corazón durante años de supervivencia. No entendía por qué un accionista multimillonario de la empresa más poderosa del país se interesaría remotamente en la situación desesperante de una empleada de limpieza nocturna, pero en ese momento catastrófico se aferraría con uñas y dientes a cualquier posibilidad, por remota que fuera, que pudiera salvarla del desastre económico total que se avecinaba como una tormenta destructiva. Eduardo seguía parado a un lado, claramente molesto y frustrado por la intervención inesperada de Alejandro, en lo que él consideraba un asunto administrativo simple y rutinario. Se aclaró la garganta con irritación evidente, y dijo con tono cortante: «Señor Mendoza, con todo el respeto que usted merece, esta mujer ha violado flagrantemente las políticas más básicas de seguridad de nuestra empresa. Simplemente no podemos permitirnos hacer excepciones a las reglas establecidas, sin importar las circunstancias personales involucradas». Alejandro se volvió hacia Eduardo con una mirada que podría haber congelado el fuego del infierno. La temperatura del ambiente pareció descender varios grados en un instante, y Eduardo involuntariamente retrocedió un paso completo, como si hubiera sido empujado por una fuerza invisible. Era absolutamente obvio que existía una jerarquía corporativa clarísima entre los dos hombres, y que Alejandro ocupaba una posición de poder tan superior que Eduardo ni siquiera debería atreverse a cuestionarlo públicamente. «Eduardo», dijo Alejandro con una voz peligrosamente baja y controlada que contenía años de autoridad empresarial, «te agradecería enormemente que me permitas manejar esta situación particular de la manera que considere más apropiada. Puedes retirarte inmediatamente a tus oficinas y continuar con tus responsabilidades administrativas regulares». No era una sugerencia amigable. Era una orden directa e incuestionable pronunciada con la autoridad de alguien acostumbrado a que sus palabras fueran obedecidas sin discusión ni demora. Eduardo abrió y cerró la boca varias veces como un pez fuera del agua, claramente queriendo protestar, pero completamente incapaz de encontrar las palabras adecuadas para desafiar a un hombre que tenía el poder de terminar su carrera con una simple llamada telefónica. Murmuró algo completamente ininteligible entre dientes. Le lanzó una mirada cargada de resentimiento hacia Lucía, como si toda la situación fuera culpa personal de ella, y se alejó por el pasillo hacia los elevadores con pasos que resonaban con rabia contenida en el suelo de mármol importado. Cuando finalmente se quedaron completamente solos en el silencio del piso 15, Alejandro inmediatamente cambió toda su demeanor corporal y se agachó hasta quedar perfectamente a la altura de Mateo. El niño instintivamente se escondió aún más detrás de las piernas de su madre, intimidado por la presencia imponente de aquel hombre elegante que parecía pertenecer a un mundo completamente diferente al suyo, un mundo de poder, dinero y influencia que solo había visto en películas y revistas. «Hola, campeón valiente», le dijo Alejandro con una sonrisa genuinamente cálida que transformó completamente toda su expresión facial, haciendo que las líneas duras de autoridad se suavizaran hasta revelar algo mucho más humano y accesible debajo de la fachada empresarial. «Me llamo Alejandro, pero puedes decirme Alex si quieres». «¿Cómo te llamas tú, jovencito?» «Mateo», susurró el niño casi inaudiblemente, todavía aferrado a la seguridad que representaba la proximidad de su madre. «Mateo es un nombre increíblemente fuerte y poderoso», continuó Alejandro con voz suave y paciente, mostrando una naturalidad sorprendente para comunicarse con niños que Lucía no había esperado de un ejecutivo corporativo. «¿Sabías que Mateo significa regalo de Dios en hebreo? Eso te convierte en alguien muy especial, ¿no te parece?» Los ojos verdes de Mateo se iluminaron ligeramente con curiosidad, aunque aún mantenía su posición protectora detrás de su madre. Alejandro notó el cambio sutil en la actitud del niño y sonrió con genuina calidez. «¿Te gusta leer libros de aventuras, Mateo?», preguntó Alejandro, manteniendo su posición agachada para no intimidar al pequeño. El niño asintió con más confianza esta vez, y Lucía se sorprendió completamente de que Alejandro supiera instintivamente cómo establecer conexión con un niño de 6 años. La mayoría de los ejecutivos millonarios que había observado durante sus años de trabajo parecían completamente incómodos e incompetentes alrededor de los menores,
como si fueran criaturas extrañas de otro planeta que hablaban un idioma incomprensible. A mí también me encantaba leer cuando tenía exactamente tu edad, continuó Alejandro, sacando un pañuelo de seda de su bolsillo y limpiando con movimientos increíblemente gentiles una pequeña mancha de galleta que Mateo tenía en la mejilla izquierda. Tenía una biblioteca personal llena de libros de aventuras, dinosaurios, exploración espacial y héroes valientes que salvaban el día. Tal vez algún día te gustaría conocer mi biblioteca. ¿De verdad tiene libros de dinosaurios?, preguntó Mateo con los ojos brillando de emoción, ganando suficiente confianza como para dar un pequeño paso hacia adelante. Tengo una colección completa sobre todas las especies de dinosaurios que han existido en la historia del planeta, respondió Alejandro con entusiasmo genuino. Tiranosaurio Rex, Triceratops, Velociraptores, Brontosaurus y muchos otros que seguramente conoces. Lucía observaba esta interacción extraordinaria con una mezcla de asombro, gratitud y una inquietud creciente que no podía identificar completamente. Había algo profundamente natural en la forma en que Alejandro se comunicaba con su hijo, algo que sugería experiencia previa, o al menos un instinto natural para la paternidad. No parecía estar actuando para impresionarla o manipular la situación. Realmente parecía disfrutar genuinamente la conversación con Mateo, como si hubiera encontrado algo que había estado buscando sin saberlo. Alejandro se incorporó lentamente y dirigió su atención completa hacia Lucía, aunque mantuvo una expresión amigable que contrastaba dramáticamente con la frialdad autoritaria que había mostrado hacia Eduardo minutos antes. «Señora Morales», dijo con voz respetuosa y considerada, «me gustaría muchísimo conocer mejor toda su situación personal antes de tomar cualquier decisión importante que pueda afectar su futuro y el de Mateo. ¿Sería posible que conversáramos con tranquilidad en mi oficina privada? Por supuesto, Mateo puede acompañarnos y estará completamente cómodo allí». Lucía sintió una oleada de dudas y miedos contradictorios. Por un lado, no conocía absolutamente nada sobre este hombre más allá de su nombre y posición en la empresa. Por otro lado, acababa de presenciar cómo había desafiado directamente a Eduardo para protegerla de una despedida inmediata, y había mostrado una gentileza y paciencia extraordinarias con su hijo. Además, la realidad brutal era que no tenía muchas opciones viables en ese momento. Asintió lentamente, decidiendo confiar en su instinto maternal que le decía que este hombre no representaba una amenaza para ella o Mateo. Caminaron hacia el elevador en una formación extraña pero cómoda, Alejandro liderando el camino con pasos seguros, Lucía y Mateo tomados de la mano siguiéndolo a una distancia respetuosa. El ascensor era un ejemplo perfecto de lujo corporativo, con espejos de cristal sin manchas, acabados de bronce pulido que reflejaban la luz perfectamente, y botones que se iluminaban suavemente al ser tocados. Mateo estaba completamente fascinado con toda la tecnología sofisticada, sus ojos moviéndose constantemente para absorber cada detalle. Alejandro notó inmediatamente el interés del niño y le dijo con una sonrisa, «¿Te gustaría presionar el botón del piso 20, Mateo?» Los ojos del pequeño se iluminaron como fuegos artificiales, y presionó el botón con el cuidado reverencial de alguien tocando algo sagrado. Lucía nunca había estado en el piso 20 del edificio. Durante todos sus meses trabajando en esa empresa, su acceso había estado limitado estrictamente a los pisos inferiores donde realizaba sus tareas de limpieza. Sabía vagamente que los niveles superiores albergaban las oficinas de los ejecutivos más poderosos e importantes, pero nunca había tenido razón alguna para subir tan alto en la jerarquía arquitectónica del poder corporativo. Cuando las puertas del elevador se abrieron suavemente con un susurro mecánico apenas audible, Lucía literalmente se quedó sin aliento y tuvo que apoyarse discretamente contra la pared para mantener el equilibrio. El piso 20 era como haber sido transportada instantáneamente a otro universo completamente diferente, un mundo que existía en una dimensión paralela de riqueza y sofisticación que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado posible. Los pisos eran de mármol italiano auténtico con vetas doradas que parecían ríos de oro líquido corriendo a través de la piedra blanca perfecta. Las paredes estaban decoradas con obras de arte originales que parecían haber sido extraídas directamente de las galerías más prestigiosas del mundo,
pinturas y esculturas que probablemente valían más dinero que todo lo que ella podría ganar en múltiples vidas completas de trabajo. Los ventanales enormes que se extendían del suelo al techo ofrecían vistas panorámicas absolutamente espectaculares de toda la ciudad, mostrando el paisaje urbano desde una perspectiva que la hacía sentir como si estuviera flotando literalmente en las nubes. La oficina personal de Alejandro era aún más impresionante que el área común. Era un espacio del tamaño de todo su apartamento multiplicado por 3, con un escritorio de madera maciza, que parecía haber sido tallado por maestros artesanos, una mesa de conferencias que podía acomodar fácilmente a 20 personas, una biblioteca personal llena de libros encuadernados en cuero, desde el suelo hasta el techo, y un área de estar con sofás de cuero italiano que se veían más lujosos y cómodos que cualquier mueble que hubiera visto en su vida. «Por favor, siéntanse como en casa», dijo Alejandro con hospitalidad genuina, señalando hacia los sofás mullidos. «¿Les gustaría algo de beber? Tengo agua, café recién preparado, jugos naturales, refrescos, prácticamente cualquier cosa que puedan desear». «¿Tienen jugo de manzana fresco?», preguntó Mateo con timidez renovada, intimidado por la magnificencia del entorno, pero suficientemente cómodo con Alejandro como para hacer su petición. «Por supuesto que sí, campeón», respondió Alejandro caminando hacia lo que parecía ser un panel de madera sólida, pero que resultó ser la puerta camuflada de un refrigerador completamente equipado. Sacó un vaso de cristal tallado y lo llenó con jugo de manzana orgánico. Luego preparó 2 botellas de agua mineral importada para él y Lucía. Mientras Mateo bebía su jugo con cuidado reverencial y comenzaba a explorar cautelosamente los libros de la biblioteca personal, claramente fascinado por la cantidad y variedad de volúmenes disponibles, Alejandro se sentó cómodamente frente a Lucía en uno de los sofás de cuero. Su expresión era completamente seria pero no intimidante, mostrando una mezcla de interés genuino y algo más profundo que ella no podía identificar completamente. «Señora Morales», dijo con voz suave pero clara, «me gustaría muchísimo que me contara su historia completa, sin prisa y con todos los detalles que se sienta cómoda compartiendo. Quiero entender exactamente cómo llegó a esta situación y qué necesita para construir una vida mejor para usted y Mateo». Lucía sintió que algo dentro de su pecho se aflojaba lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años, y finalmente pudiera exhalar completamente. Durante tanto tiempo había mantenido todos sus problemas, luchas y dolor guardados en lo más profundo de su corazón, luchando sola contra las adversidades sin buscar ayuda de absolutamente nadie, construyendo muros emocionales tan altos que ni siquiera recordaba cómo era confiar verdaderamente en otra persona. Pero había algo extraordinariamente genuino en la manera en que Alejandro la miraba, sin pizca de juicio o lástima condescendiente, con una paciencia infinita que parecía decirle que tenía todo el tiempo del mundo para escucharla, que su historia importaba realmente y merecía ser contada con dignidad y respeto. Respiró profundamente, organizando sus pensamientos caóticos, y comenzó a hablar con voz temblorosa pero determinada. Todo cambió completamente cuando tenía 22 años y cursaba el último semestre de mi carrera universitaria en Administración de Empresas. Estaba a apenas 3 meses de graduarme con honores académicos. Tenía planes específicos para conseguir trabajo en una empresa importante. Había ahorrado cada peso durante años para eventualmente abrir mi propio negocio de consultoría para pequeñas empresas familiares. Mi vida estaba perfectamente planificada, cada paso calculado hacia un futuro que parecía brillante y prometedor. Se detuvo por un momento, sus ojos enfocándose en un punto distante a través del ventanal, como si pudiera ver físicamente el pasado desarrollándose ante ella. Mis padres, Roberto y Elena Morales, eran las personas más trabajadoras y generosas que he conocido en mi vida. Mi papá era mecánico automotriz con taller propio, y mi mamá trabajaba como secretaria administrativa en una clínica médica del barrio. No éramos ricos económicamente, pero teníamos una riqueza emocional inmensa. Ellos sacrificaron absolutamente todo para pagarme la universidad. Trabajaban turnos dobles constantemente, vendieron el carro familiar, hipotecaron la casa, renunciaron a cualquier lujo personal para que yo pudiera tener las oportunidades educativas que ellos nunca tuvieron.
Alejandro escuchaba con atención completa, asintiendo ocasionalmente para mostrar que estaba completamente presente en cada palabra, sin interrumpir el flujo emocional de su relato. Sus ojos oscuros reflejaban una comprensión profunda que la alentaba a continuar. Una noche de viernes en marzo, estaban regresando de visitar a mi abuela materna, que vivía en un pueblo a 2 horas de distancia. Habían ido a llevarle medicamentos para su diabetes y a asegurarse de que estuviera bien cuidada. Era típico de ellos preocuparse más por otros que por sí mismos. La voz de Lucía se quebró ligeramente, pero continuó con determinación. Un conductor ebrio que venía en dirección contraria perdió completamente el control de su vehículo y chocó frontalmente contra el carro de mis padres. Murieron instantáneamente, según me dijeron los médicos. No sufrieron, pero eso no aliviaba el dolor devastador que sentí cuando recibí la llamada telefónica del hospital. Mateo, que había estado explorando silenciosamente los libros de la biblioteca, se acercó instintivamente a su madre al escuchar el cambio emocional en su voz. Se sentó en el sofá junto a ella y tomó su mano con la naturalidad de un niño que había aprendido a ser el consolador de su propia madre en momentos difíciles. Todo mi mundo se desplomó instantáneamente, continuó Lucía, apretando la manita cálida de su hijo. No solo había perdido a las 2 personas que más amaba, sino que descubrí que tenían deudas enormes que habían ocultado cuidadosamente para no preocuparme durante mis estudios. La hipoteca de la casa, préstamos bancarios para mi educación, deudas médicas de tratamientos que mi abuela había necesitado. Tuve que vender la casa familiar donde había crecido, el taller de papá, absolutamente todo lo que tenía valor económico, y aún así, no fue suficiente para cubrir todas las obligaciones financieras. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión mostrando una empatía genuina que no tenía nada de artificial o calculada. ¿Y su carrera universitaria? Tuve que abandonarla a 3 meses de graduarme, respondió con amargura que aún dolía después de tantos años. Simplemente no tenía dinero para pagar el último semestre y necesitaba trabajar inmediatamente para sobrevivir. Conseguí trabajo como mesera en un restaurante de comida rápida durante el día y como empleada de limpieza en oficinas durante la noche. Trabajaba 18 horas diarias, 7 días a la semana, durmiendo apenas 4 horas por noche, pero era la única forma de mantenerme económicamente a flote. ¿Y Mateo? ¿Cómo llegó él a su vida?, preguntó Alejandro con curiosidad genuina, mirando hacia el niño que seguía concentrado en un libro ilustrado sobre el sistema solar. Una sonrisa pequeña pero genuina apareció en el rostro de Lucía por primera vez en la conversación. Conocí a Diego, el padre de Mateo, en el restaurante donde trabajaba como mesera. Era encantador, divertido. Me hacía reír después de meses de tristeza constante. Me prometió un futuro juntos. Hablaba de matrimonio, de formar una familia estable, de ayudarme a terminar mis estudios universitarios. Cuando quedé embarazada de Mateo, pensé que finalmente había encontrado la estabilidad emocional y económica que tanto necesitaba. Su expresión se endureció notablemente. Pero cuando le conté sobre el embarazo, su actitud cambió completamente de la noche a la mañana. De repente no estaba listo para ser padre. No podía cargar con esa responsabilidad económica. Tenía otros planes para su vida que no incluían una familia. Se marchó esa misma noche y nunca más lo volví a ver. No respondía a llamadas, cambió de trabajo, desapareció completamente como si nunca hubiera existido. ¿Nunca intentó contactarla después del nacimiento de Mateo?, preguntó Alejandro, y había algo en su tono que sugería indignación personal por el comportamiento del padre ausente. Jamás. Ni una llamada, ni una carta, ni un peso de manutención infantil. Mateo no tiene padre legalmente registrado en su certificado de nacimiento, porque Diego se negó rotundamente a firmar cualquier documento. Ha sido completamente mi responsabilidad desde el primer día de vida de mi hijo. Alejandro miró hacia Mateo con una expresión que mezclaba admiración y algo que parecía determinación protectora. ¿Y cómo han sobrevivido ustedes dos solos durante todos estos años? Trabajando en cualquier cosa que pudiera conseguir mientras cuidaba a Mateo, respondió Lucía. He sido mesera, vendedora, empleada doméstica, cuidadora de ancianos, empleada de limpieza en hospitales, oficinas, centros comerciales, siempre trabajos nocturnos para poder cuidar a Mateo durante el día. La guardería municipal era lo único que podía costear para dejarlo mientras trabajaba,
Pero cuando cerró por falta de presupuesto gubernamental, me quedé sin opciones viables. Se detuvo y miró directamente a los ojos de Alejandro. Por eso empecé a traerlo conmigo al trabajo. No era una decisión irresponsable o egoísta. Era literalmente la única alternativa que tenía para no perder el empleo y mantener un techo sobre nuestras cabezas. Alejandro asintió con comprensión completa. ¿Y sus sueños? ¿Qué quería hacer con su vida antes de que todo cambiara? Los ojos de Lucía se iluminaron con una pasión que había estado dormida durante años. Quería abrir un centro de apoyo para madres solteras, un lugar donde pudieran recibir capacitación laboral, cuidado infantil gratuito, asesoría legal, apoyo emocional. Había visto tantas mujeres en mi situación, luchando solas, sin recursos ni oportunidades. Quería crear algo que realmente las ayudara a salir adelante con dignidad. Ese es un sueño hermoso y necesario, comentó Alejandro con sinceridad evidente. ¿Aún piensa en esa posibilidad? Todos los días, admitió Lucía. Pero ahora parece imposible. Sin educación universitaria completada, sin capital inicial, sin conexiones empresariales, sin tiempo para planificar. Es solo un sueño bonito que mantengo en mi corazón para no volverme completamente cínica. Alejandro se recostó en el sofá, procesando toda la información que había recibido. Después de varios minutos de silencio reflexivo, habló con voz suave pero firme. Lucía, ahora me gustaría compartir mi historia con usted, porque creo que entenderá por qué esta conversación es tan importante para mí. Ella asintió, curiosa por conocer la vida del hombre que había mostrado tanta compasión inesperada hacia su situación. Perdí a mi esposa, Isabela, hace exactamente 5 años en un accidente automovilístico muy similar al de sus padres, comenzó Alejandro. Y Lucía inmediatamente notó el dolor genuino en su voz. Habíamos estado casados durante 8 años. Éramos compañeros de universidad, mejores amigos, socios en todo. Habíamos estado intentando tener hijos durante 3 años, pero ella tenía complicaciones médicas que hacían difícil el embarazo. Se detuvo para tomar un sorbo de agua, claramente luchando con emociones profundas. La noche del accidente, regresaba de una cita médica donde habíamos recibido noticias esperanzadoras sobre un nuevo tratamiento de fertilidad. Estaba emocionada, llamándome por teléfono para contarme todos los detalles, cuando un conductor distraído que enviaba mensajes de texto se pasó un semáforo en rojo y la impactó directamente. Lucía sintió una conexión inmediata con su dolor, reconociendo la devastación familiar que había experimentado. Lo siento muchísimo, Alejandro. Después de su muerte, me sumergí completamente en el trabajo. Continuó. Construí esta empresa desde cero. Acumulé más dinero del que podría gastar en múltiples vidas. Compré propiedades, automóviles, obras de arte. Todo lo que el dinero puede comprar. Pero mi casa está vacía. Mis comidas son silenciosas. No hay risas infantiles. No hay conversaciones familiares. No hay propósito real para toda la riqueza que he acumulado. Miró hacia Mateo, quien ahora estaba completamente absorto en un libro sobre dinosaurios, y su expresión se suavizó completamente. Cuando vi a Mateo esta mañana en ese cuarto de suministros, algo dentro de mí despertó después de años de estar dormido. Por primera vez en 5 años, sentí el impulso genuino de proteger a alguien, de cuidar a una familia, de tener un propósito más allá de la acumulación de riqueza material. Se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los ojos de Lucía. Necesito lo que ustedes pueden darme tanto como ustedes necesitan lo que yo puedo ofrecerles. Necesito recordar qué significa tener una familia, qué se siente tener responsabilidades emocionales reales, qué es despertar cada mañana con un propósito que va más allá del dinero. Lucía sintió que su corazón se aceleraba, sin estar completamente segura de hacia dónde se dirigía esta conversación extraordinaria. Mi propuesta es esta, dijo Alejandro con voz clara y determinada. Quiero ofrecerle el puesto de directora de mi nueva fundación benéfica, enfocada específicamente en apoyar a madres solteras exactamente como usted había soñado hacer. El salario inicial sería 10 veces lo que gana actualmente. Tendría presupuesto completo para diseñar y implementar todos los programas que considere necesarios. Mateo podría asistir a la mejor escuela privada de la ciudad con beca completa y habría cuidado infantil disponible en nuestras oficinas cuando sea necesario. Lucía se quedó completamente sin palabras, sintiendo que el mundo había dejado de girar. Pero hay algo más,
continuó Alejandro, y su voz contenía una vulnerabilidad que no había mostrado antes. Me gustaría muchísimo que consideraran la posibilidad de que formemos una familia real juntos. No estoy hablando de una propuesta de matrimonio inmediata, sino de conocernos como debe ser, de construir una relación sólida basada en respeto mutuo, cariño genuino y propósito compartido. Mateo, como si hubiera estado escuchando la conversación completa, se acercó corriendo con el libro en las manos. Señor Alex, ¿de verdad podríamos ser una familia y tener todos estos libros en casa? Alejandro se rió con una alegría genuina que iluminó toda su expresión, y por primera vez, Lucía vio al hombre que existía debajo del ejecutivo millonario. Sí, campeón, podríamos ser la familia más feliz del mundo. Lucía sintió que las lágrimas comenzaban a correr libremente por sus mejillas, sin poder controlarlas. Pero por primera vez en años no eran lágrimas de dolor, desesperación o miedo al futuro. Eran lágrimas de alivio puro, de gratitud abrumadora, de esperanza renacida después de tanto tiempo viviendo en la oscuridad emocional y económica. Durante tantos años había luchado sola contra un mundo que parecía constantemente en su contra. Había construido murallas alrededor de su corazón para protegerse del dolor adicional. Había aprendido a no esperar nada bueno de la vida para evitar decepciones devastadoras. Pero ahí estaba Alejandro, este hombre extraordinario que había aparecido en el momento más desesperante de su existencia, como un ángel guardián enviado directamente del cielo para rescatarla a ella y a Mateo de una vida de lucha perpetua y limitaciones constantes. No puedo creer que esto esté pasando realmente, susurró con voz temblorosa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Durante tanto tiempo he soñado con una oportunidad como esta, con la posibilidad de darle a Mateo la vida que se merece, de tener un propósito real en mi trabajo, de construir algo significativo que ayude a otras mujeres en mi situación. Pero nunca pensé que realmente podría suceder. Alejandro se levantó del sofá y se acercó a ella, ofreciéndole un pañuelo de seda bordado con sus iniciales. Era un gesto simple pero lleno de consideración que demostraba la clase de hombre que era realmente. Alguien que prestaba atención a los detalles pequeños que hacían que otras personas se sintieran cuidadas y valoradas. Lucía, dijo con voz suave pero firme, quiero que entienda algo muy importante. Esto no es caridad ni lástima de mi parte. Necesito esto tanto como ustedes. He estado vacío durante 5 años, viviendo mecánicamente, acumulando riqueza sin propósito real. Ustedes me están dando la oportunidad de volver a sentirme humano, de tener una razón genuina para levantarme cada mañana con entusiasmo. Mateo, que había estado observando silenciosamente la conversación emocional entre los adultos, con la sabiduría intuitiva que solo poseen los niños, se acercó a Alejandro y le tomó la mano con confianza natural. Señor Alex, dijo con su vocecita seria, ¿usted va a cuidar a mi mami como mi papá nunca lo hizo? La pregunta tan directa e inocente golpeó a Alejandro directamente en el corazón. Se agachó hasta quedar a la altura del niño y lo miró con una intensidad y sinceridad que hizo que Lucía se diera cuenta de que estaba presenciando algo extraordinariamente especial. Mateo, te prometo solemnemente que voy a cuidar a tu mami mejor de lo que nadie la ha cuidado jamás. Y también te prometo que voy a cuidarte a ti como si fueras mi propio hijo, porque eso es exactamente lo que quiero que seas. ¿Te gustaría eso? Los ojos verdes de Mateo se iluminaron con una alegría pura que Lucía no había visto en mucho tiempo. El niño asintió vigorosamente, y en un impulso completamente espontáneo, abrazó a Alejandro con la fuerza de sus bracitos pequeños. Sí, quiero que sea mi papá de verdad. Alejandro cerró los ojos y abrazó al niño con una emoción tan genuina que Lucía supo sin lugar a dudas que había encontrado al hombre correcto. No era actuación ni manipulación. Era amor paternal instantáneo y auténtico floreciendo en tiempo real ante sus ojos. Después de varios minutos de ese abrazo emotivo, Alejandro se incorporó y se dirigió nuevamente a Lucía con una expresión de determinación mezclada con vulnerabilidad. ¿Cuál es su respuesta, Lucía? ¿Están dispuestos a darme la oportunidad de demostrarles que puedo ser el compañero y padre que ustedes merecen? Lucía miró a su hijo, que estaba radiante de felicidad, y luego a Alejandro,
cuya expresión mostraba una esperanza cautelosa pero genuina. Por primera vez en años, sintió que el futuro no era una amenaza sino una promesa. Sí, respondió con voz clara y determinada. Sí, queremos intentarlo. Queremos ser una familia. Los siguientes días pasaron como un torbellino de cambios extraordinarios que transformaron completamente la realidad de Lucía y Mateo. Alejandro no perdió tiempo en convertir sus promesas en acciones concretas. El lunes por la mañana, Lucía se encontró sentada en una oficina elegante del piso 18, firmando contratos laborales que garantizaban un salario que superaba sus sueños más optimistas, beneficios médicos completos para ella y Mateo, vacaciones pagadas y un presupuesto inicial de $500,000 para establecer la fundación benéfica que dirigiría. «Esta será su oficina personal», le dijo Alejandro, abriendo la puerta de un espacio hermoso con ventanales panorámicos, escritorio de diseño moderno, biblioteca personalizada y un área de juegos especialmente diseñada para que Mateo pudiera estar cómodo cuando necesitara acompañarla al trabajo. Puede decorarla exactamente como quiera. Quiero que se sienta completamente como en casa aquí. Lucía caminó lentamente por la oficina, tocando los muebles finos, observando la vista espectacular de la ciudad, sintiendo que estaba viviendo en un sueño del cual no quería despertar jamás. «No puedo creer que todo esto sea real», murmuró, más para sí misma que para él. «Es completamente real», respondió Alejandro, acercándose a ella. «Y esto es solo el comienzo. Mañana vamos a visitar la escuela privada San Patricio, que es considerada la mejor institución educativa de la ciudad. Ya hablé con la directora sobre la situación de Mateo y están emocionados de conocerlo. Esa tarde, Alejandro los llevó a conocer su hogar personal, una mansión espectacular ubicada en el barrio más exclusivo de la ciudad. La propiedad era impresionante pero no ostentosa, elegante sin ser fría, con jardines enormes perfectos para que un niño corriera y jugara, una biblioteca personal que ocupaba una habitación completa, y una piscina que hizo que Mateo gritara de emoción pura. «Quiero que se muden aquí cuando se sientan listos», les dijo Alejandro mientras Mateo exploraba el jardín con fascinación infantil. «No hay prisa ni presión. Pueden tomarse todo el tiempo que necesiten para sentirse cómodos con la idea. Pero quiero que sepan que este lugar sería mucho más feliz con ustedes viviendo en él». Durante las siguientes semanas, Lucía se sumergió completamente en su nuevo trabajo, con una pasión y energía que había estado dormida durante años. Desarrolló programas integrales de apoyo para madres solteras que incluían capacitación laboral, cuidado infantil gratuito, asesoría legal, apoyo psicológico y microcréditos para emprendimientos pequeños. Trabajaba con un equipo de profesionales altamente calificados que Alejandro había contratado específicamente para apoyar su visión, y cada día se sentía más realizada profesionalmente de lo que había imaginado posible. Alejandro se involucró activamente en la vida de Mateo de maneras que constantemente sorprendían y conmovían a Lucía. Los sábados por la mañana se habían convertido en Adventures padre-hijo en el Museo de Ciencias Naturales, donde Mateo aprendía sobre dinosaurios, planetas y experimentos fascinantes. Los domingos eran días de construcción en el jardín, donde Alejandro estaba ayudando a Mateo a construir una casa en el árbol elaborada que se estaba convirtiendo en el proyecto más emocionante de la vida del niño. «Mira, mami», le gritó Mateo una tarde dominical. «Alex me está enseñando a usar herramientas de verdad. Dice que cuando sea grande podré construir edificios enormes como él». Lucía observaba desde la terraza de la mansión, donde se había mudado gradualmente después de 3 semanas de visitas diarias que se extendían hasta muy tarde en la noche. Ver a Alejandro con Mateo era como observar a un padre natural que había estado esperando toda su vida la oportunidad de ejercer esa paternidad. No era forzado ni artificial. Era completamente orgánico y hermoso. Las noches se habían convertido en el momento más especial del día. Después de cenar juntos como familia, se sentaban en la sala principal, mientras Mateo les contaba sobre su día en la nueva escuela, donde estaba prosperando académicamente y había hecho amigos genuinos por primera vez en su vida. Luego, Alejandro leía cuentos en voz alta con voces divertidas que hacían reír a Mateo hasta que se quedaba dormido acurrucado entre los 2 adultos en el sofá grande. Una noche particularmente memorable,
Después de que Mateo se hubiera dormido y Alejandro lo hubiera cargado cuidadosamente a su nueva habitación, Lucía y Alejandro se quedaron solos en la terraza observando las estrellas. Había una intimidad natural desarrollándose entre ellos que iba mucho más allá de la atracción física. Era una conexión profunda de almas que se reconocían mutuamente. «Nunca pensé que podría volver a sentirme completo después de perder a Isabela», confesó Alejandro, tomando suavemente la mano de Lucía. «Pero ustedes han traído luz de vuelta a mi vida de maneras que no sabía que eran posibles». «Tú nos has dado una nueva vida completamente», respondió Lucía, sintiendo la calidez de su mano entrelazada con la suya. «Mateo tiene un padre verdadero por primera vez, y yo tengo un propósito profesional que me llena el alma. Pero más que eso, siento que estoy enamorándome de ti de una manera que nunca experimenté antes». Alejandro se volvió hacia ella con una expresión de ternura infinita. «Lucía, te amo. Amo tu fuerza, tu dedicación a Mateo, tu pasión por ayudar a otros, tu capacidad de mantener esperanza después de tanto dolor. Te amo completamente». Cuando se besaron bajo las estrellas, fue el sello perfecto de una familia que había encontrado su camino hacia la felicidad a través de la pérdida, el dolor y la gracia inesperada del amor verdadero. 3 meses después, durante una cena familiar perfecta en el jardín de la mansión, Alejandro se levantó de la mesa con una expresión nerviosa pero determinada. «Lucía, Mateo», comenzó, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Han transformado mi vida completamente. Me han enseñado que la verdadera riqueza no se mide en dinero sino en amor, familia y propósito compartido». Se arrodilló junto a la silla de Lucía mientras Mateo observaba con ojos enormes de emoción. «Lucía Morales, ¿te casarías conmigo y me permitirías adoptar oficialmente a Mateo para que podamos ser una familia legal y emocionalmente para siempre?» Antes de que Lucía pudiera responder, Mateo saltó de su silla gritando: «Sí, sí, queremos ser tu familia para siempre». Y en medio de risas, lágrimas de alegría y abrazos que duraron eternidades, una familia nacida del dolor pero fortalecida por el amor encontró finalmente su hogar verdadero. La iglesia San Miguel Arcángel estaba completamente transformada en un paraíso de flores blancas y doradas que parecían haber sido traídas directamente del jardín del Edén. Rosas blancas importadas de Ecuador se entrelazaban con lirios dorados que brillaban bajo la luz suave que se filtraba a través de los vitrales centenarios, creando un ambiente de ensueño que superaba cualquier fantasía que Lucía hubiera tenido sobre su boda ideal. Cada banco de madera tallada estaba decorado con lazos de seda blanca y pequeños ramos de flores silvestres que añadían un toque de simplicidad natural a la elegancia sofisticada del lugar. El altar principal había sido adornado con arcos florales elaborados que enmarcaban perfectamente el espacio donde ella y Alejandro se unirían oficialmente como esposo y esposa, y donde Mateo sería adoptado legalmente como hijo de ambos en una ceremonia que combinaría matrimonio y adopción en un solo evento extraordinariamente significativo. Era el día más importante en la vida de Lucía Morales. Un día que apenas 6 meses atrás habría parecido completamente imposible e inalcanzable. Cuando despertó esa mañana en la habitación principal de la mansión que ahora consideraba su hogar verdadero, sintió una paz profunda y una gratitud abrumadora que llenaban cada célula de su cuerpo. No podía creer completamente que su vida hubiera cambiado tan dramática y positivamente en tan poco tiempo, transformándose de una existencia de supervivencia diaria y lucha constante a una realidad de amor incondicional, seguridad económica absoluta y propósito profesional profundamente satisfactorio. Elena, su hermana mayor, había llegado desde la ciudad vecina a las 5 de la mañana para ayudarla a prepararse para el día más especial de su vida. Las 2 hermanas habían perdido el contacto durante los años más difíciles después de la muerte de sus padres, cuando el dolor había sido demasiado intenso para mantener relaciones familiares que les recordaran constantemente lo que habían perdido. Pero cuando Lucía la llamó para contarle sobre Alejandro, sobre la boda, sobre la adopción de Mateo, Elena había llorado de alegría pura durante 20 minutos sin poder articular palabra coherente. «No puedo creer lo hermosa que te ves, hermanita», susurró Elena mientras terminaba de ajustar el velo de encaje francés que había pertenecido a la abuela materna de Alejandro. El vestido de novia era una obra maestra de la alta costura,
diseñado específicamente para Lucía por uno de los diseñadores más prestigiosos del país. Era elegante sin ser ostentoso, sofisticado sin perder la calidez natural que caracterizaba a Lucía, con una cola moderada que fluía graciosamente y mangas de encaje delicado que añadían un toque de romance clásico al conjunto completo. «Mamá y papá estarían tan orgullosos de verte hoy», continuó Elena, secándose las lágrimas que amenazaban con arruinar su maquillaje cuidadosamente aplicado. «Siempre supieron que eras especial, que tenías una fortaleza interior que te llevaría a lugares extraordinarios, pero incluso ellos se habrían sorprendido de ver hasta dónde has llegado después de tanto sufrimiento». Lucía se miró en el espejo de cuerpo completo que dominaba una esquina de la habitación y casi no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Era ella misma, pero transformada por el amor, la seguridad y la realización personal en alguien que irradiaba confianza, felicidad y paz interior. Sus ojos brillaban con una luz que había estado ausente durante años. Su sonrisa era genuina y relajada, y su postura reflejaba la seguridad de una mujer que finalmente había encontrado su lugar correcto en el mundo. Mientras tanto, en otra ala de la mansión, Alejandro estaba pasando por su propia preparación emocional para el día que cambiaría oficialmente su estatus de soltero exitoso, pero solitario, a esposo y padre de familia. Mateo estaba a su lado, vestido con un smoking pequeño, a medida que lo hacía parecer un caballero en miniatura, ayudando a Alejandro a elegir entre 3 corbatas diferentes que Margaret, la organizadora de bodas profesional, había seleccionado cuidadosamente para complementar perfectamente el tema de la ceremonia. «Alex», dijo Mateo con la seriedad característica que había desarrollado para ocasiones importantes, «cuando se case con mi mami, usted va a ser mi papá para siempre y siempre». Alejandro se arrodilló para quedar a la altura del niño, y lo miró directamente a los ojos con una intensidad y sinceridad que había reservado para los momentos más importantes de su vida. «Mateo, hoy no solo me voy a casar con tu mami, hoy también te voy a adoptar legalmente, lo que significa que serás mi hijo oficial ante la ley, ante Dios y ante todo el mundo. Nada ni nadie podrá cambiar eso jamás». Los ojos verdes de Mateo se llenaron de lágrimas de felicidad pura. Durante toda su corta vida, había soñado secretamente con tener un papá verdadero que lo amara, lo protegiera y estuviera presente para todos los momentos importantes de su crecimiento. Y no solo había encontrado a ese padre, sino que había encontrado al mejor padre que un niño podría desear. «¿Y voy a poder llamarle papá enfrente de todos mis amigos de la escuela?», preguntó con voz emocionada. «No solo puedes, sino que quiero que lo hagas», respondió Alejandro, abrazando al niño con toda la ternura paternal que había estado guardando en su corazón durante años. «Estoy más orgulloso de ser tu papá que de cualquier otra cosa que haya logrado en mi vida». La ceremonia comenzó a las 4 de la tarde con una procesión que dejó sin aliento a todos los invitados presentes. Mateo caminó primero por el pasillo central como portador de anillos, llevando con orgullo evidente los 2 anillos de matrimonio en una almohada de seda blanca, bordada con sus iniciales, y la fecha de la boda. Su sonrisa era tan radiante que varios invitados comenzaron a llorar de emoción antes de que la novia apareciera siquiera. Cuando Lucía finalmente apareció en la entrada de la iglesia del brazo de Elena, quien había aceptado con honor el privilegio de entregarla en matrimonio, un silencio reverencial se apoderó de toda la congregación. Caminó lentamente por el pasillo, sus ojos fijos únicamente en Alejandro, quien la esperaba en el altar, con una expresión de amor tan puro y profundo, que era casi imposible de contemplar sin emocionarse. El padre Miguel, un sacerdote veterano que había oficiado miles de bodas durante sus 40 años de servicio religioso, había confesado privadamente que nunca había visto una pareja que irradiara tanto amor genuino y conexión espiritual profunda como Lucía y Alejandro. La ceremonia que había diseñado específicamente para ellos combinaba elementos tradicionales del matrimonio católico con rituales especiales de adopción que harían que Mateo se convirtiera oficialmente en hijo de ambos durante la misma celebración. «Queridos hermanos», comenzó el padre Miguel con voz clara que resonó perfectamente en toda la nave de la iglesia, «estamos aquí para presenciar no solo la unión de 2 almas que se han encontrado en el amor verdadero,
sino también el nacimiento de una familia que se ha formado a través de la gracia divina, la perseverancia humana y la capacidad infinita del corazón para sanar y expandirse. Alejandro tomó las manos de Lucía entre las suyas y pronunció los votos que había escrito personalmente durante semanas de reflexión profunda y cuidadosa. Lucía, cuando te encontré en el momento más desesperante de tu vida, no sabía que en realidad era yo quien estaba siendo rescatado. Tú y Mateo han traído luz, propósito y amor verdadero a mi existencia. Prometo amarte, protegerte, respetarte y apoyarte todos los días de mi vida. Prometo ser el esposo que mereces y el padre que Mateo necesita. Prometo que nuestra familia será mi prioridad absoluta hasta mi último aliento. Lucía respondió con votos que salieron directamente de su corazón transformado. Alejandro, apareciste en mi vida como un milagro, cuando había perdido casi toda esperanza en el futuro. Me has dado no solo seguridad económica, sino seguridad emocional, amor incondicional y la oportunidad de ser la mujer y madre que siempre soñé ser. Prometo amarte con todo mi ser, apoyarte en todas tus metas y sueños, y construir contigo la familia más amorosa y fuerte del mundo. Pero el momento más emotivo de toda la ceremonia llegó cuando el padre Miguel llamó a Mateo al altar para la parte de adopción oficial. El niño caminó con pasos seguros y dignos, posicionándose entre sus dos padres mientras el sacerdote leía las palabras sagradas que lo convertirían legalmente en Mateo Mendoza. Mateo, dijo el padre Miguel con voz suave, ¿aceptas a Alejandro como tu padre verdadero y prometes amarlo, respetarlo y obedecerlo como corresponde a un buen hijo? Sí, gritó Mateo con tanta fuerza y convicción que toda la iglesia se echó a reír con cariño y a aplaudir espontáneamente. Y tú, Alejandro, continuó el padre, prometes amar, proteger, guiar y cuidar a Mateo como tu hijo verdadero, dándole todas las oportunidades, el cariño y la educación que merece hasta que sea un hombre completamente formado. Lo prometo con todo mi corazón y toda mi alma, respondió Alejandro con voz quebrada por la emoción. La celebración de la boda, en el elegante salón del Hotel 5 Estrellas más prestigioso de la ciudad, fue un evento que ninguno de los 200 invitados presentes olvidaría jamás. Lucía había insistido en que muchos de los lugares fueran ocupados por las madres solteras que había conocido a lo largo de los años, mujeres que luchaban diariamente con situaciones similares a las que ella había enfrentado. Ver sus caras de alegría y esperanza renovada mientras observaban la transformación completa de su vida les daba fe de que los milagros realmente podían suceder. Durante su discurso de agradecimiento, Lucía se dirigió específicamente a estas mujeres. Quiero que cada madre soltera que está aquí esta noche sepa que su lucha no es en vano, que su amor por sus hijos vale todo el sacrificio, y que nunca deben perder la esperanza en un futuro mejor. La fundación que hemos creado está aquí para apoyarlas a todas ustedes, para darles las herramientas y oportunidades que necesitan para prosperar. Alejandro añadió, y quiero que sepan que este amor que hemos encontrado no nos hace olvidar las responsabilidades que tenemos hacia nuestra comunidad. Al contrario, nos hace más comprometidos que nunca con ayudar a otras familias a encontrar estabilidad, amor y oportunidades de crecimiento. El primer baile como esposos fue al son de Perfect de Ed Sheeran, una canción que habían elegido porque representaba perfectamente cómo se sentían el uno sobre el otro. Perfectos el uno para el otro a pesar de todas las imperfecciones y tragedias del pasado. Mientras bailaban lentamente bajo las luces doradas del salón, rodeados de familiares y amigos que celebraban su unión, Lucía sintió que finalmente había llegado a casa después de años de estar perdida en un mundo hostil. Pero la sorpresa más grande de la noche llegó cuando Mateo tomó el micrófono durante la recepción, y con la ayuda de Elena que lo sostenía para que alcanzara la altura correcta, se dirigió a todos los invitados con un discurso que había estado preparando en secreto durante semanas. «Hola a todos», comenzó con su vocecita clara, que se amplificó perfectamente por todo el salón. «Soy Mateo Mendoza», hizo una pausa para enfatizar su nuevo apellido, «y quiero agradecerle a mi nuevo papá Alex por hacer que mi mami sea la mujer más feliz del mundo. También quiero agradecerle por enseñarme que los papás verdaderos no son los que te hacen,
sino los que te eligen y te aman. No había un solo ojo seco en todo el salón cuando terminó su pequeño discurso. Alejandro subió al estrado, tomó a Mateo en brazos, y con lágrimas corriendo libremente por su rostro, le dijo a su hijo: Mateo, eres el mejor regalo que la vida me ha dado. Ser tu papá es mi honor más grande. La luna de miel de 3 semanas en Europa fue la primera vez en la vida de Lucía que viajó fuera del país, y la primera vez que Mateo montó en avión. Visitaron París, donde Mateo quedó fascinado con la Torre Eiffel, e insistió en que algún día él construiría una aún más alta. Recorrieron Roma, donde Alejandro le explicó la historia de cada monumento mientras Mateo hacía millones de preguntas inteligentes que demostraban lo rápido que estaba aprendiendo. Terminaron en Londres, donde Lucía finalmente pudo visitar la universidad donde había soñado estudiar cuando era joven, y donde Alejandro secretamente había organizado que recibiera un doctorado honorario en trabajo social por su labor con la fundación. Cuando regresaron a casa, encontraron que la Fundación Esperanza para Madres había sido oficialmente establecida en un edificio de 5 pisos que Alejandro había comprado y renovado completamente. El primer piso albergaba una guardería gratuita de última generación para los hijos de las madres que participaban en los programas. El segundo piso tenía aulas de capacitación laboral equipadas con tecnología moderna para enseñar habilidades administrativas, computación, inglés y emprendimiento. El tercer piso ofrecía consultorios para servicios de apoyo psicológico, asesoría legal gratuita y orientación financiera. El cuarto piso era completamente dedicado a oficinas para los 30 empleados de tiempo completo que trabajaban en diferentes aspectos del programa. Y el quinto piso era la oficina ejecutiva de Lucía, desde donde coordinaba todas las operaciones con una vista panorámica de la ciudad que le recordaba constantemente lo lejos que había llegado. En su primer año de operación, la Fundación ayudó a más de 500 madres solteras a encontrar empleo estable, proporcionó cuidado infantil gratuito a más de 200 niños, otorgó microcréditos para emprendimientos a 150 mujeres y ofreció servicios de apoyo emocional y legal a más de 1000 familias. Los resultados superaron todas las expectativas, y pronto comenzaron a recibir solicitudes de otras ciudades para replicar el modelo. Mateo, ahora oficialmente Mateo Mendoza, prosperaba en su nueva escuela privada, donde había sido identificado como superdotado en matemáticas y ciencias. Sus maestros constantemente comentaban sobre su madurez emocional, su capacidad de liderazgo natural y su extraordinaria empatía hacia otros niños que enfrentaban dificultades familiares. Ya a los 7 años, expresaba su deseo de ayudar a familias como nosotros cuando sea grande. Los fines de semana se habían convertido en tiempo sagrado para la familia Mendoza. Los sábados por la mañana eran para proyectos de construcción en el jardín, donde Alejandro estaba enseñando a Mateo habilidades prácticas mientras construían juntos una casa en el árbol elaborada que se había convertido en la envidia de todos los compañeros de clase del niño. Los sábados por la tarde eran para visitas a museos, bibliotecas o expediciones de exploración urbana donde Mateo aprendía sobre arquitectura, historia y ciencias naturales. Los domingos eran días familiares completos. Misa matutina donde agradecían juntos por sus bendiciones, almuerzo largo en el jardín y tardes de lectura donde los 3 se acurrucaban en el sofá grande mientras Alejandro leía novelas de aventuras con voces dramáticas que hacían reír a Mateo hasta las lágrimas. Las noches seguían siendo el momento más especial del día para todos. Después de cenar juntos como familia, compartiendo las experiencias del día y planificando aventuras futuras, se sentaban en la terraza bajo las estrellas mientras Mateo les contaba sobre sus logros escolares, sus nuevos amigos y sus sueños para el futuro. Luego Alejandro y Lucía llevaban juntos a su hijo a la cama, donde se turnaban para contar cuentos y dar besos de buenas noches que aseguraban dulces sueños. Una noche particularmente memorable, 6 meses después de la boda, mientras observaban una lluvia de meteoros desde la terraza, Mateo hizo una pregunta que tocó profundamente el corazón de sus padres. «Papá Alex, mami, ¿van a tener un bebé para que yo pueda ser hermano mayor?» Alejandro y Lucía se miraron con sonrisas cómplices. Habían estado hablando privadamente sobre expandir la familia, pero habían decidido esperar hasta que Mateo se sintiera completamente seguro en su nueva vida
antes de introducir cambios adicionales. ¿Te gustaría tener un hermanito o hermanita?, preguntó Lucía con curiosidad genuina. Sí, respondió Mateo con entusiasmo. Podría enseñarle todo lo que papá Alex me ha enseñado a mí, y podríamos construir cosas juntos, y yo lo protegería siempre. 3 meses después, Lucía anunció durante una cena familiar que estaba embarazada. Mateo gritó de alegría y inmediatamente comenzó a planificar todo lo que haría con su nuevo hermano o hermana. Alejandro lloró de felicidad pura, sabiendo que su familia estaba creciendo de la manera más perfecta posible. El embarazo transcurrió sin complicaciones, rodeado del amor y cuidado constante de Alejandro, quien se había convertido en el esposo más atento y protector del mundo. Mateo participaba activamente en todos los preparativos, ayudando a decorar el cuarto del bebé, eligiendo ropa pequeña en las tiendas, y hablándole al vientre de su madre todas las noches para que el bebé conociera su voz antes de nacer. Cuando nació Isabela Sofía Mendoza, una niña perfecta con los ojos verdes de su madre y el cabello oscuro de su padre, la familia se sintió finalmente completa. Mateo se convirtió en el hermano mayor más dedicado y protector que se pudiera imaginar, ayudando con cada aspecto del cuidado de su hermana menor y presumiendo orgullosamente en la escuela sobre «mi hermanita bebé». 2 años después del nacimiento de Isabela, mientras celebraban el 3er aniversario de boda en el mismo lugar donde se habían casado, Lucía reflexionó sobre el camino extraordinario que había recorrido desde aquella mañana desesperante, en el cuarto de suministros, hasta convertirse en la directora de una fundación exitosa, esposa amada y madre de 2 hijos maravillosos. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dijo a Alejandro, mientras bailaban lentamente al son de la misma canción de su boda, con Mateo cargando cuidadosamente a Isabela a un lado de la pista de baile. ¿Qué?, preguntó Alejandro, girándola suavemente. Que no cambiaría nada del pasado, ni siquiera las partes más dolorosas, porque todo eso me trajo exactamente aquí, a este momento perfecto, con esta familia perfecta, viviendo esta vida que supera cualquier sueño que hubiera podido imaginar. Alejandro la besó con toda la ternura acumulada de años de amor profundo y le susurró al oído. Y esto es solo el comienzo de nuestra historia juntos. Y así, una mujer que había comenzado como empleada de limpieza desesperada, se había convertido no solo en millonaria por matrimonio, sino en una mujer millonaria en amor, propósito, familia y esperanza renovada. Su historia se había convertido en inspiración para cientos de otras mujeres que enfrentaban circunstancias similares, demostrando que a veces los finales más hermosos emergen de los comienzos más desesperantes, y que el amor verdadero realmente puede conquistar cualquier obstáculo, cuando encuentra los corazones correctos dispuestos a recibirlo. 5 años después de aquella mañana que había cambiado para siempre el destino de su familia, Lucía Mendoza se encontraba parada en el podio principal del Centro de Convenciones Internacional, frente a una audiencia de más de 3.000 mujeres empresarias, líderes sociales y activistas de derechos humanos que habían venido de 26 países diferentes para asistir al primer Congreso Mundial de Empoderamiento Femenino. El evento, que ella misma había organizado a través de su fundación en colaboración con organizaciones internacionales, representaba la culminación de años de trabajo incansable para crear una red global de apoyo para mujeres en situaciones vulnerables y madres solteras que luchaban por salir adelante en sociedades que frecuentemente las marginaban y limitaban sus oportunidades de crecimiento personal y profesional. La transformación de Lucía durante estos años había sido verdaderamente extraordinaria, no solamente en términos económicos y sociales, sino fundamentalmente en su evolución como líder, visionaria y voz autorizada en temas de justicia social y empoderamiento femenino. La mujer tímida y desesperada que una vez había limpiado oficinas durante la madrugada para sobrevivir, se había convertido en una oradora internacional reconocida, autora de un libro bestseller titulado Del cuarto de suministros al boardroom, una historia de esperanza y transformación, y directora ejecutiva de una organización que ahora operaba en 12 países y había impactado positivamente las vidas de más de 15.000 familias en situaciones de vulnerabilidad económica y social. Queridas hermanas, comenzó Lucía con una voz clara y poderosa que resonó perfectamente en todo el auditorio.
capturando inmediatamente la atención completa de cada persona presente. Hace exactamente 5 años. Yo era una madre soltera desesperada que escondía a su hijo de 6 años en un cuarto de suministros mientras limpiaba oficinas corporativas durante la madrugada, arriesgando todo lo que tenía por la simple necesidad de sobrevivir un día más. Hoy estoy aquí delante de ustedes no solo como sobreviviente de esa experiencia, sino como prueba viviente de que ninguna mujer, sin importar cuán desesperante parezca su situación actual, está condenada a permanecer en circunstancias que limiten su potencial humano y su capacidad de crear una vida digna para ella y sus hijos. Un murmullo de emoción recorrió el auditorio como una ola poderosa. En la primera fila, Alejandro observaba a su esposa con una expresión de orgullo tan profundo que era imposible no notarlo. A su lado, Mateo, ahora de 11 años y convertido en un joven extraordinariamente maduro e inteligente, sostenía cuidadosamente a Isabella de 3 años, quien aplaudía entusiasmada cada vez que escuchaba la voz de su madre amplificada por el sistema de sonido profesional del auditorio. Durante los últimos 5 años, Mateo había crecido no solo físicamente, sino emocionalmente, de maneras que constantemente sorprendían y orgullecían a sus padres. Era el mejor estudiante de su clase en matemáticas avanzadas, ciencias naturales y literatura, pero más impresionante aún era su desarrollo como líder natural entre sus compañeros y su pasión genuina por ayudar a otros niños que enfrentaban dificultades familiares o académicas. Había iniciado un club de tutorías gratuitas en su escuela donde estudiantes sobresalientes ayudaban a compañeros con dificultades de aprendizaje y regularmente visitaba los centros de la fundación de su madre para leer cuentos a los niños más pequeños y ayudar con actividades recreativas que estimularan su desarrollo cognitivo y emocional. Mi transformación personal, continuó Lucía, caminando lentamente por el escenario para establecer contacto visual directo con diferentes secciones de la audiencia, no habría sido posible sin 3 elementos fundamentales que quiero compartir con cada una de ustedes. La capacidad de mantener esperanza incluso en los momentos más oscuros, la disposición de aceptar ayuda cuando se presenta de formas inesperadas, y la determinación absoluta de usar nuestras propias experiencias de dolor y lucha para crear oportunidades y caminos más fáciles para otras mujeres que vienen detrás de nosotras. La audiencia respondió con aplausos prolongados que demostraban la conexión emocional profunda que las palabras de Lucía estaban estableciendo con mujeres de culturas, países y trasfondos económicos completamente diferentes, pero unidas por experiencias similares de lucha, resistencia y búsqueda de oportunidades para mejorar sus vidas y las de sus familias. Durante el receso de media hora que siguió a su presentación principal, Lucía fue rodeada por decenas de mujeres que querían compartir sus propias historias, hacer preguntas específicas sobre programas de la Fundación y expresar gratitud por la inspiración que su ejemplo representaba para sus propias luchas personales. Entre ellas estaba María Carmen Rodríguez, una mujer de 35 años que había viajado desde Colombia con los últimos ahorros que tenía para asistir al Congreso. «Señora Mendoza», le dijo María Carmen con lágrimas en los ojos, «tengo 3 hijos menores de 10 años. Perdí mi trabajo durante la pandemia. Mi esposo nos abandonó hace 2 años. Y he estado considerando seriamente entregarlos a servicios sociales, porque siento que no puedo darles la vida que merecen. Pero escuchar su historia me hace pensar que tal vez aún hay esperanza para nosotros». Lucía tomó las manos de María Carmen entre las suyas y la miró directamente a los ojos, con la intensidad y compasión que había desarrollado a través de años de trabajar con mujeres en crisis. «María Carmen, escúcheme muy claramente. Usted es exactamente la madre que sus hijos necesitan. Su amor por ellos, su disposición de sacrificarse para su bienestar, su presencia constante en sus vidas, son regalos que ninguna institución puede reemplazar. Y vamos a encontrar maneras concretas de ayudarla a construir la estabilidad económica que necesita para mantener a su familia junta». Durante la siguiente hora, Lucía conectó personalmente a María Carmen con coordinadores regionales de la Fundación que operaban programas específicos en Colombia, le proporcionó información detallada sobre microcréditos disponibles para emprendimientos familiares y programó una videoconferencia de seguimiento para la semana siguiente donde diseñarían un plan personalizado para su situación específica.
Esta atención individual a cada caso que llegaba a su conocimiento era característica del enfoque de Lucía hacia su trabajo, una filosofía que había transmitido a todo su equipo. Cada mujer que buscaba ayuda era una persona única con circunstancias específicas que requerían soluciones personalizadas, no programas genéricos aplicados universalmente. Esa noche, durante la cena de gala que cerraba oficialmente el primer día del Congreso, Alejandro tomó el micrófono para dirigirse a los asistentes como esposo orgulloso y cofundador financiero de la organización que había crecido desde una idea inspirada por amor hasta convertirse en una red internacional de impacto social medible y transformación de vidas reales. Hace 5 años, comenzó Alejandro con voz emocionada. Conocí a una mujer extraordinaria en circunstancias que podrían haber sido devastadoras para ambos. Ella estaba enfrentando la crisis más grave de su vida, y yo estaba viviendo en un vacío emocional que había llenado con éxito profesional, pero sin propósito humano real. Esa mañana cambió nuestras vidas porque nos enseñó que a veces las bendiciones más grandes vienen disfrazadas de crisis aparentemente insurmontables. Hizo una pausa para mirar hacia la mesa principal, donde Lucía estaba sentada sosteniendo a Isabela, quien jugaba silenciosamente con pequeños bloques de construcción, mientras Mateo tomaba notas en un cuaderno sobre los discursos que había escuchado durante el día. Lucía no solo transformó mi vida personal al convertirse en mi esposa y la madre de mis hijos, continuó Alejandro. Me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en términos de acumulación financiera, sino en términos de impacto positivo que podemos generar en las vidas de otras personas. Cada dólar que hemos invertido en esta fundación ha producido retornos emocionales y sociales que superan cualquier inversión corporativa que haya hecho en mi carrera empresarial. Los aplausos que siguieron a sus palabras fueron interrumpidos por Mateo, quien se levantó de su silla y caminó hacia el podio con la confianza natural de alguien acostumbrado a hablar en público a pesar de su corta edad. Alejandro sonrió y le extendió el micrófono a su hijo, quien lo ajustó cuidadosamente a su altura antes de dirigirse a la audiencia de líderes internacionales con una compostura que impresionó a todos los presentes. «Hola a todos», comenzó Mateo con voz clara y pausada. «Soy Mateo Mendoza y quiero contarles algo importante sobre mi familia. Cuando era pequeño, no tenía papá y mi mami trabajaba muy duro para cuidarme. A veces tenía miedo de que nunca tendríamos una vida mejor, pero mi mami nunca dejó de luchar. Nunca dejó de amarme, y nunca perdió la esperanza de que las cosas podían cambiar. Su voz se hizo más fuerte y decidida mientras continuaba. Ahora tengo el mejor papá del mundo, una hermanita hermosa, una casa llena de amor, y veo todos los días cómo mi mami ayuda a otras familias como la nuestra era antes. He aprendido que no importa qué tan difíciles sean las cosas ahora, siempre pueden mejorar si no nos rendimos y si ayudamos a otras personas cuando podemos». Se dirigió directamente hacia donde estaba sentada María Carmen, quien había permanecido para la cena de gala gracias a una beca de asistencia completa que la fundación proporcionaba para participantes en situaciones económicas difíciles. «Señora María Carmen», dijo Mateo, sorprendiendo a todos por recordar su nombre y situación específica. «Mis amigos de la escuela que tienen papás y mamás juntos a veces me preguntan si me siento diferente porque mi familia se formó de manera diferente. Y siempre les digo que me siento afortunado, porque mi familia se eligió mutuamente con amor verdadero, no solo por accidente. Usted y sus hijos van a estar bien, porque el amor que usted tiene por ellos es lo más poderoso del mundo». No había un solo ojo seco en todo el salón cuando Mateo terminó su discurso improvisado. María Carmen estaba llorando abiertamente, pero por primera vez en meses eran lágrimas de esperanza en lugar de desesperación. Varias otras mujeres se acercaron a ella durante el resto de la noche para ofrecerle apoyo, contactos profesionales y palabras de aliento que comenzaron a construir la red de apoyo emocional que toda madre en crisis necesita para mantenerse fuerte. El segundo día del Congreso se enfocó en talleres prácticos, donde expertos internacionales enseñaron habilidades específicas, desarrollo de planes de negocio para microemprendimientos, técnicas de búsqueda de empleo en mercados competitivos, educación financiera básica para administración familiar y estrategias de cuidado personal para madres que tienden a sacrificar su propio bienestar por el de sus hijos. Lucía participó activamente en todos los talleres, no solo como organizadora sino como estudiante,
porque había aprendido que el liderazgo efectivo requiere humildad constante y disposición continua para aprender de otros. Durante el taller de emprendimiento femenino, facilitado por la reconocida empresaria internacional Dr. Patricia Williams, Lucía compartió detalles específicos sobre cómo había estructurado los programas de microcréditos de su fundación para maximizar las tasas de éxito y minimizar los riesgos financieros para las participantes. Uno de los errores más comunes en programas de microfinanciamiento, explicó Lucía a la audiencia de 200 emprendedoras potenciales, es asumir que todas las mujeres tienen el mismo nivel de preparación para manejar un negocio. Nosotros hemos desarrollado un sistema de evaluación de 3 niveles que identifica exactamente qué tipo de apoyo necesita cada mujer. Algunas necesitan solo capital inicial, otras requieren capacitación básica en administración, y muchas necesitan apoyo emocional y desarrollo de confianza personal antes de estar listas para emprender. Mostró estadísticas específicas que demostraban la efectividad de este enfoque personalizado. En nuestros primeros 5 años de operación, hemos otorgado microcréditos a 2.500 mujeres, con una tasa de reembolso del 93% y una tasa de crecimiento empresarial sostenido del 78%. Pero más importante que los números financieros son las transformaciones familiares. El 85% de las mujeres que han participado en nuestros programas reportan mejoras significativas en la autoestima de sus hijos, rendimiento académico superior y mayor estabilidad emocional familiar. El último día del Congreso culminó con la firma de acuerdos de colaboración entre la Fundación de Lucía y organizaciones similares de 15 países diferentes para crear una red internacional coordinada de apoyo a madres solteras. Estos acuerdos establecían protocolos para compartir mejores prácticas, intercambiar personal especializado, coordinar programas de capacitación transnacionales y crear un sistema de apoyo continuo para mujeres que necesitaran reubicarse geográficamente por razones de seguridad familiar o oportunidades laborales. Estamos creando algo que nunca había existido antes, anunció Lucía durante la ceremonia de clausura. Una red global donde ninguna madre soltera tendrá que enfrentar sus desafíos completamente sola, donde compartiremos recursos, conocimientos y esperanza a través de fronteras y culturas. Mientras la familia Mendoza regresaba a casa después de 3 días intensos, pero increíblemente satisfactorios, Isabela dormía plácidamente en el asiento de seguridad del automóvil, agotada por todos los estímulos nuevos y la atención constante de cientos de mujeres que la habían mimado durante el evento. Mateo revisaba todas las notas que había tomado durante las presentaciones, ya planeando un proyecto escolar sobre liderazgo femenino internacional que presentaría a sus compañeros de clase. ¿Sabes qué fue lo más hermoso de estos 3 días?, le preguntó Lucía a Alejandro, mientras conducía tranquilamente por las calles familiares de su ciudad. ¿Qué?, respondió él, tomando su mano libre. Ver cómo María Carmen cambió completamente desde el primer día hasta hoy. Llegó sintiendo que era una fracasada como madre, y se va con un plan de negocio completo, una red de apoyo internacional y la convicción absoluta de que puede crear una vida extraordinaria para sus hijos. Esa transformación en 3 días es exactamente lo que tú experimentaste en una mañana hace 5 años, observó Alejandro. A veces el cambio de vida llega en momentos únicos de claridad y oportunidad. Y a veces, añadió Mateo desde el asiento trasero sin levantar la vista de sus notas, llega porque personas buenas deciden ayudar a otras personas buenas que están pasando por momentos difíciles. Lucía sonrió al escuchar la sabiduría simple pero profunda de su hijo. Durante estos 5 años extraordinarios de transformación familiar y crecimiento profesional, había aprendido que la felicidad verdadera no venía de haber escapado de las dificultades del pasado, sino de usar esas experiencias para crear oportunidades de sanación y crecimiento para otros que enfrentaban desafíos similares. Esa noche, después de acostar a Isabela y ayudar a Mateo con sus últimas tareas escolares, Lucía y Alejandro se sentaron en su terraza favorita bajo las estrellas que habían sido testigos silenciosas de tantas conversaciones importantes durante su matrimonio. ¿Alguna vez te arrepientes de haber intervenido aquella mañana en el cuarto de suministros?, le preguntó Lucía, acurrucándose contra el hombro de su esposo. Jamás, respondió Alejandro sin dudar. Fue la mejor decisión de mi vida. Pero más que eso,
Ahora entiendo que no fue solo mi decisión. Fue destino, fue gracia divina. Fue el universo conspirando para crear algo hermoso, a partir de circunstancias que parecían desesperantes. Y mientras observaban las estrellas que brillaban sobre la ciudad donde habían construido su hogar, su familia y su legado de esperanza, ambos sabían que su historia había demostrado una verdad fundamental, que el amor verdadero, cuando se combina con acción generosa y propósito compartido, tiene el poder de transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras y, eventualmente, el mundo mismo. 10 años habían transcurrido desde aquella mañana que cambió para siempre el destino de una madre desesperada y su hijo de 6 años. Lucía Mendoza, ahora de 38 años, estaba parada en el balcón de su oficina en el nuevo edificio de la fundación, observando la ciudad que se extendía bajo el cielo dorado del atardecer. El edificio de 15 pisos era un símbolo de esperanza y transformación, diseñado para albergar las oficinas de la organización que ahora operaba en 25 países, además de viviendas de transición para madres solteras, centros de capacitación, guarderías y clínicas médicas gratuitas. La transformación de Lucía había sido extraordinaria. La mujer que una vez había temblado de miedo ante la posibilidad de perder su trabajo de limpieza, se había convertido en una de las líderes sociales más respetadas del continente. Su libro, Del cuarto de suministros al éxito, había sido traducido a 15 idiomas y había vendido más de 1 millón de copias, pero más importante era su impacto real. Miles de mujeres habían escrito cartas detallando cómo su historia les había dado valor para escapar de situaciones difíciles y reconstruir sus vidas. El sonido de pasos familiares la sacó de sus reflexiones. Alejandro se acercó por detrás y la abrazó suavemente, apoyando su barbilla en el hombro de su esposa mientras observaban juntos la ciudad. «¿En qué piensas, mi amor?», le preguntó con voz suave. «En lo increíble que es todo esto», respondió Lucía, recostándose contra él. «A veces todavía no puedo creer que esta sea nuestra vida real. Que hayamos construido todo esto juntos, que nuestros hijos estén creciendo con tanto amor, que miles de familias hayan encontrado esperanza a través de nuestra historia». Alejandro había evolucionado también profundamente durante estos años. El empresario solitario que había encontrado propósito a través del amor familiar se había convertido en un filántropo visionario cuyas donaciones habían movilizado más de $100 millones en inversión social directa. En ese momento apareció Mateo, ahora de 16 años, y convertido en un joven extraordinario que combinaba brillantez académica con madurez emocional. Había crecido hasta ser presidente del Consejo Estudiantil, fundador de un programa de tutorías que se había expandido nacionalmente, y recipiente de múltiples becas universitarias completas. «Mamá, papá», dijo Mateo con la sonrisa radiante que había heredado de Lucía, «Isabela quiere que vengan a ver el proyecto que terminó para mañana. Dice que es una sorpresa especial». Isabela, ahora de 8 años, había heredado lo mejor de ambos padres: la determinación de Lucía y la visión de Alejandro. Era una niña brillante, creativa y profundamente consciente del impacto social de su familia. Los tres caminaron hacia el área de estudio donde encontraron a Isabela rodeada de carteles coloridos, modelos tridimensionales y una presentación que había preparado secretamente durante semanas. «¡Miren!», gritó Isabela con entusiasmo, señalando una maqueta detallada. «Es mi plan para construir ciudades especiales para familias como la nuestra era antes. Se llaman Ciudades de Esperanza y tienen todo lo que las mamás solteras necesitan para ser exitosas». Su proyecto era sorprendentemente sofisticado. Había diseñado comunidades que incluían viviendas asequibles, centros de capacitación, guarderías, clínicas médicas, espacios comerciales, bibliotecas y parques recreativos conectados con transporte público. Y calculé que si construimos una en cada estado, podríamos ayudar a 30.000 familias cada año, continuó Isabela con confianza. Las mamás exitosas pueden ser mentoras para las nuevas que lleguen. Lucía sintió lágrimas de orgullo formándose en sus ojos. Ver a su hija de 8 años, no solo comprender la misión familiar, sino contribuir con ideas viables, era la confirmación más hermosa de que habían criado niños que continuarían el legado. «Isabela», dijo Alejandro, arrodillándose, «este proyecto es increíble. De hecho, creo que deberíamos presentarlo al Consejo Directivo para considerarlo como nuestro próximo proyecto mayor.
Los ojos de Isabela se iluminaron. ¿En serio, papá? ¿Mi idea podría ayudar a familias de verdad? Mi amor, respondió Lucía, abrazándola. Tu idea podría revolucionar la forma en que ayudamos a madres solteras. Eres un genio con corazón. 3 meses después, durante la ceremonia de graduación de Mateo como el estudiante con el promedio más alto en la historia de su escuela, él sorprendió a todos al dedicar su discurso como valedictorian completamente a la historia de transformación de su familia. Hace 16 años, comenzó Mateo frente a 2000 personas. Mi madre era una empleada de limpieza que me escondía en un cuarto de suministros porque no tenía otra opción. Hoy, ella es una líder mundial que ha transformado las vidas de más de 50.000 familias en 25 países. Su voz se hizo más apasionada. Pero lo que más me enorgullece no son sus logros profesionales. Lo que más me enorgullece es que nunca olvidó de dónde venimos, nunca perdió conexión con el dolor que motiva nuestro trabajo y nunca permitió que el éxito cambiara su corazón. Se dirigió hacia sus padres en la primera fila. Mamá, tú me enseñaste que no importa cuán desesperante parezca una situación, siempre hay esperanza si mantenemos fe. Papá, tú me enseñaste que el amor verdadero se demuestra con acciones generosas hacia otros. Hizo una pausa emocional. Por eso he decidido estudiar políticas públicas internacionales, porque quiero expandir el trabajo que ustedes comenzaron hasta que ningún niño tenga que crecer sintiéndose inseguro sobre su futuro. La ovación duró 10 minutos. Pero para Lucía lo más hermoso fue la confirmación de que habían criado un hijo que entendía que los privilegios deben usarse para crear oportunidades para quienes luchan. 2 años más tarde, durante la celebración del 12º aniversario de la fundación, algo extraordinario sucedió. Una mujer se acercó a Lucía después de su presentación principal. Era María Carmen Rodríguez, la mujer colombiana que había conocido años atrás en el Congreso Internacional. Señora Lucía, dijo María Carmen con lágrimas en los ojos, ¿se acuerda de mí? Soy la mujer que quería entregar a mis hijos a servicios sociales porque sentía que no podía darles lo que merecían. Lucía la abrazó inmediatamente. Por supuesto que me acuerdo. ¿Cómo están? Mis 3 hijos terminaron la universidad con becas completas. Mi hija mayor es médica, mi hijo del medio es ingeniero y el menor estudia Derecho. Abrí una panadería que ahora tiene 5 sucursales y da trabajo a 20 madres solteras. María Carmen lloraba abiertamente. Todo porque usted me dio esperanza cuando yo había perdido toda fe. Lucía sintió que su corazón se llenaba completamente. María Carmen, usted hizo todo el trabajo. Usted nunca se rindió. Pero sin su ejemplo, sin saber que era posible, nunca lo habría intentado. Usted me salvó la vida y la de mis hijos. Esa noche, en casa, Lucía compartió la historia de María Carmen con su familia durante su tradicional tiempo de gratitud semanal. Esto es exactamente por lo que hacemos todo, dijo, con lágrimas de alegría. Para que ninguna madre se sienta tan desesperada como yo me sentí aquella mañana. Y para que ningún niño crezca sin esperanza como yo crecí los primeros 6 años, añadió Mateo, ahora de 18 años y a punto de comenzar la universidad. Y para que cuando yo sea grande pueda ayudar a familias como nosotros, dijo Isabela, de 10 años, con la determinación característica de su personalidad. Alejandro sonrió y tomó las manos de Lucía. Estoy agradecido por haber encontrado mi propósito verdadero a través del amor de una mujer extraordinaria que me enseñó que la riqueza real se mide en vidas transformadas. Lucía miró a cada miembro de su familia. Estoy agradecida por cada momento difícil que viví antes de conocerte, Alejandro, porque me preparó para valorar esta felicidad. Estoy agradecida por cada lágrima derramada en soledad, porque me dio la empatía para ayudar a otras mujeres. Y estoy eternamente agradecida porque Dios decidió que nuestras vidas se cruzaran de la manera más perfecta. Un año después, durante una visita especial al edificio corporativo donde todo había comenzado, Lucía llevó a Isabela al famoso piso 15. Ahora había una placa conmemorativa que rezaba: en este lugar nació la esperanza que transformó miles de vidas. ¿Mamá?, preguntó Isabela, mientras observaban el cuarto de suministros, ahora convertido en una pequeña biblioteca. ¿Tienes miedo de que algún día perdamos todo esto? Lucía abrazó a su hija y sonrió. Mi amor,
Ya aprendí que lo más importante no se puede perder. El amor de nuestra familia, la educación que tienen ustedes, las vidas que hemos tocado, el ejemplo que hemos dado. Esas son riquezas que nadie puede quitarnos jamás. Isabela asintió con sabiduría sorprendente para su edad. Como dice el hermano Mateo, somos ricos en lo que realmente importa. 6 meses después, en una ceremonia emotiva en el mismo lugar donde se habían casado, Lucía y Alejandro renovaron sus votos matrimoniales para celebrar sus 15 años juntos. Mateo, ahora estudiante universitario destacado, ofició la ceremonia como ministro ordenado especialmente para la ocasión. 15 años atrás, dijo Mateo dirigiéndose a la congregación de familiares, amigos y beneficiarias de la fundación. 2 almas perdidas se encontraron en el momento perfecto de sus vidas. Una necesitaba ser rescatada, el otro necesitaba un propósito. Juntos descubrieron que el amor verdadero no solo sana heridas personales, sino que multiplica bendiciones para el mundo entero. Cuando Lucía y Alejandro se besaron para sellar la renovación de sus votos, Isabela gritó desde la primera fila: «Así se hace, familia Mendoza». Esa noche, bajo las estrellas de su terraza favorita, Lucía reflexionó sobre el camino recorrido. «¿Sabes qué es lo más increíble de nuestra historia?», le dijo a Alejandro. «¿Qué, mi amor?». «Que comenzó con la mayor crisis de mi vida, y se convirtió en la mayor bendición no solo para nosotros, sino para miles de familias que encontraron esperanza a través de nuestro ejemplo». Alejandro la besó suavemente. «Y pensar que todo empezó porque decidí preguntarte qué pasaba en lugar de simplemente despedirte». «No», respondió Lucía con una sonrisa. «Todo empezó porque Dios sabía exactamente qué necesitábamos cada uno de nosotros, y orquestó el encuentro perfecto en el momento perfecto». Isabela se acercó corriendo con un dibujo que había hecho. «Miren», dijo, mostrando una imagen de una familia feliz rodeada de muchas otras familias. «Así es como veo nuestra vida. No solo somos nosotros 4. Somos una familia gigante que incluye a todas las personas que hemos ayudado. Y así, una mujer que había comenzado como empleada de limpieza desesperada, se había convertido no solo en millonaria por matrimonio, sino en millonaria en amor, propósito y legado familiar. Su historia había demostrado que los milagros suceden cuando corazones generosos encuentran necesidades genuinas y que el amor verdadero combinado con acción tiene el poder de transformar no solo vidas individuales, sino el mundo entero. 15 años después de aquella mañana en el cuarto de suministros, Lucía Mendoza finalmente entendía que su historia nunca había sido solo sobre supervivencia o transformación personal. Había sido sobre aprender que el propósito más grande de cualquier bendición es convertirla en bendición multiplicada para otros. En esa verdad encontró la paz perfecta que buscaba desde siempre.